Hola, el día de hoy vamos a ver cómo verificar el estado de la salud, que llamamos, de la salud de un disco duro de computador. ¿Listo? Vamos a hacer entonces aquí unas pequeñas pruebas. Para esto podemos hacerlo con diferentes software que pueden encontrar directamente, digamos, para descarga en Google, digámoslo acá, pero pues vamos a probar en este momento con Crystal. El software que vamos a utilizar se llama Crystal Disk Info, se llama así, Crystal Disk Info. Listo, buscamos así y esta primera paginita que nos aparece, ¿cierto? crystalmark.info. Entonces le vamos a dar acá. Listo, para descargarlo entonces vamos aquí donde dice Quick Download y vamos acá en esta opción que dice Crystal Disk Info y que tiene como una cajita con una flechita hacia abajo que es de descarga. Le vamos a dar allí. Listo, aquí nos dice que ya está descargando la versión 8.17.14 en este caso, y si no pues que le diéramos clic allí, pero bueno, ahí ya nos descargó. Vamos a darle entonces acá en guardar y listo, ya tenemos descargado nuestro Crystal Disk Info. Vamos entonces a ejecutarlo. Le vamos a dar que sí. Le damos acá en acepto el acuerdo de licencia y sencillamente acá siguiente, siguiente y siguiente si queremos crear el acceso directo al escritorio. Si no pues no, yo siempre pues lo dejo creado. Entonces le vamos a dar en siguiente e instalar. Listo, al final entonces ya nos aparece la opción de finalizar y pues que lo ejecutemos y dejamos señalada esta pestañita. Si no pues no, pues aquí entonces cuando le demos en finalizar vamos a ejecutar automáticamente el software. Listo, aquí ya nos cargó entonces el software, la aplicación de Crystal Disk Info, y él automáticamente reconoce los discos que tenemos, ¿cierto? En este caso entonces me reconoce acá el tipo de disco, ¿cierto? El firmware, el número de serie que tenemos del disco, la interfaz, el modo de transferencia, SATA, listo, las unidades que tengo yo en este momento 6D y pues características. Entonces aquí fíjense que me parece que está en riesgo porque digamos que tiene unos números de sectores reasignados que son 15. Listo, entonces ahí hay que tener presente porque pues normalmente el disco debería de aparecer como estado bueno, ¿sí? Que eso significaría que tiene como un 90 y algo por ciento al 100% bien, y ya de ahí en adelante es porque tiene un porcentaje menor. Igualmente nos da también la temperatura que tenemos entonces en el disco duro, pues para también tener presente de pronto que no tengamos problemas de sobrecalentamiento. Pero pues lo que nos enfoca, digamos, el riesgo es en los sectores reasignados. Listo, entonces aquí en esta parte podemos ver como todo el resumen. Esta es la opción para poder verificar, digamos, que el estado de salud de un disco. Aquí podemos guardar como texto, guardar una imagen, y bueno, aquí nos da ya muchas de las opciones que podemos verificar ya con calma. Ustedes pueden verificar y explorar, pero pues digamos que en este caso lo importante o lo inicialmente importante es esta parte, el estado de salud del disco. Ahora acabamos de conectar otro disco duro, ¿cierto? Y vamos entonces a poder hacer la prueba con este otro disco duro y examinar a ver qué tan bien se encuentra. Listo, vamos a darle aquí en volver a detectar. Listo, entonces aquí fíjense que aparece un disco que es el que tenemos en riesgo, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Que es un disco
que está particionado en unidad 6D, y tenemos otro disco, cierto, un Toshiba en este caso, que solamente tiene una partición, que es la E en este caso, y nos dice que el estado de salud es bueno, no tiene ninguna clase de alerta aquí en el resumen que nos dan. Listo. Entonces, y nuestra temperatura que está trabajando es a 27 grados Celsius. Listo, entonces aquí nos da el estado de salud que es bueno. Esos serían dos de los ejemplos que podríamos tener con diferentes tipos de disco, y este disco en este caso es un disco externo que conecté, y pues digamos que el estado de salud es bueno. El otro es el que está dentro de mi computador, que va a tocar examinarlo prontamente. Listo, porque pues el riesgo nos podría indicar que en algún momento se nos puede dañar completamente y perderíamos la información. Igualmente, aquí podemos ver la cantidad de encendidos y las horas de encendidos. En este caso, el que está en estado bueno tiene 68 veces de encendidos, tiene muy poquitas veces, y las horas que han sido encendidas pues han sido sencillamente 199 horas, equivalente a 8 días 7 horas. Listo, verifiquemos el que está en riesgo y nos dice que ha sido encendido 5619 veces, y pues el tiempo que lo hemos tenido encendido son 18.766 horas, equivalente a 2 años, 52 días y 18 horas. Esto pues ya nos da una idea de qué tan trajinado, de qué tan usado está nuestro disco duro. Bueno, aquí acabo entonces de conectar otro disco, un disco Maxtor, el cual digamos que es de 40 GB nomás. Entonces vamos a darle aquí en volver a detectar. Lo acabo de conectar con un adaptador externo y verifiquemos que entonces listo, nos aparece definitivamente acá entonces el de riesgo, que es el que tenemos originalmente en nuestro computador, y este que acabo de conectar, fíjense que dice malo, estado de salud malo. Entonces dice número de encendidos 1626 veces, número de horas de encendidos supuestamente 702 horas con un signo de pregunta, ¿cierto? Equivalente a 29 días y 6 horas, ¿cierto? Pero tiene algo raro ahí y efectivamente está malo. Entonces, porque miren, los números de sectores reasignados, números de sectores pendientes, números de sectores no corregibles, ¿cierto? Muchas veces a esto les hacemos un formato de bajo nivel y se puede solucionar, pero pues en este caso, puntualmente con este disco, yo ya les realicé un formato de bajo nivel y no, aún sigue con los inconvenientes. Entonces puede que hayan otras opciones para recuperar los discos, pero pues ya cuando un disco empieza con este tipo de problemas es mejor ser precavido con la información y rescatarlas en dado caso. Listo, esta es un examen rápido, obviamente con Crystal Disk Info. Como les digo, tiene más opciones de pronto acá, las características que ustedes pueden examinar, explorar, pero pues digamos acá la volver a explorar nuevamente, actualizar, que se lo dé de pronto de manera gráfica, como está acá. Listo, realmente son cosas que yo no utilizo. Y también digamos acá pues a que oculte el número de serie, que mantener digamos en la barra de tareas el Crystal Disk Info para que esté constantemente monitoreando el estado de salud de los discos, que inicie con Windows automáticamente, que las características digamos acá nos bote una alerta, un sonido, o definitivamente nos mande digamos un mensaje de correo, etcétera, etcétera. Listo, el registro de eventos. Entonces aquí podemos también configurar otro tipo de cosas, la escala de temperaturas que no sea en Celsius sino en Fahrenheit, etcétera, etcétera. Listo, entonces aquí ya es cuestión de que ustedes de pronto examinen qué opciones de pronto les pueden mejorar para la visualización como tal de la información. Aquí entonces les dejo este programita, es muy sencillo de utilizar para los que de pronto no lo habían utilizado antes, ¿sí? Porque yo sé que de pronto más de uno sí lo utiliza. Bueno, ahora les voy a mostrar digamos que el estado de salud de los discos, de los mismos 3 discos, pero con otro programita que de pronto nos brinda una información adicional, que se llama HD
Sentinel. Listo. HD Sentinel. Entonces vamos a buscarlo, vamos a descargarlo. Le vamos a dar aquí en la primera página que nos aparece, hdsentinel.com. Y listo. Aquí en la paginita pues entonces nos da la opción de download. Si quieren ustedes pues comprar, también hay una versión Pro. Pero pues aquí en esta versión de download le vamos a dar. Y vamos entonces a revisar diferentes tipos de descarga que hay. Digamos el tipo de descarga para comprar, ¿cierto? El professional, el instalador del setup normal, el portable, ¿cierto? Una versión estándar o una versión Enterprise Server. O aquí también tenemos entonces nuestras versiones trial, ¿cierto? Que son versiones libres. Vamos a hacer la prueba con esta versión que es libre. Entonces le vamos a dar acá en download. Y aquí automáticamente se nos descarga. Vamos a darle allí. Esperamos a que se nos termine de descargar la aplicación, el software. Y listo, una vez descargado, pues entonces podemos darle aquí directamente en esta flechita y le vamos a dar acá en mostrar en carpeta. Verificamos acá entonces nuestro archivito que se acabó de descargar, que está comprimido en formato .zip. Lo vamos a extraer, le vamos a dar clic derecho. Y en este caso puede ser con WinRAR o con 7zip que tengo yo o el que ustedes tengan, pues les voy a dar acá en extraer en HD Sentinel, la misma carpeta. Nos crea una carpeta aquí y vamos a ingresar allí. Entonces aquí está el instalador. Preferiblemente a veces es bueno darle que instalar, digamos, y ejecutar como administrador. Entonces clic derecho y ejecutar como administrador. No en todas las veces, pero bueno, aquí entonces le vamos a dar que sí. Y le vamos a dar aquí pues el idioma, en mi caso español, aceptar. Siguiente, aceptar el acuerdo. Siguiente, siguiente, siguiente. Crear el icono en el escritorio y acceso rápido si se quiere, si no pues no. Siguiente e instalar. Listo, una vez entonces que termina de instalar, le vamos a dar acá en finalizar y pues si queremos que se ejecute una vez dejamos señalada acá esta flechita. Listo, y le damos en finalizar y aquí entonces ya nos debe de abrir el software. Listo, nos abre. Entonces aquí nos dice que es una evaluación, versión de evaluación, cierto, que su data no está completamente protegida. Bueno, listo, le vamos a dar acá en close provisionalmente y vamos a verificar. Entonces aquí pues este software es un poquito más robusto, de pronto nos tiene muchas más herramientas. Podemos entonces verificar ya con un porcentaje exacto de salud que tenemos en el disco. En este caso digamos que el performance, cierto, el rendimiento como tal está en excelente. Si queremos acá, creo que vamos acá en configuración, vamos acá en preferencias y aquí vamos a darle en el lenguaje que aparece pues en inglés, cierto, para cambiarlo a español. Entonces aquí le vamos a dar en Spanish y le vamos a dar OK. Listo. Entonces, ahora sí nos aparece aquí rendimiento 100% y el estado 77%, que es un estado bueno, realmente digamos. Si tenemos en cuenta lo que nos botaba del reporte de Crystal, del Crystal Disk Info, decía que estaba en riesgo. Sí, estaba en riesgo, pero el disco está bueno, ¿sí? Está en un 77%. Lo que pasa es que pues de pronto hay unos rangos para Crystal que si ustedes lo miran acá, al pararse ahí, solamente le van a decir que el umbral de salud, digamos, amarillo sería 50% para abajo, sería como el riesgo de Crystal, ¿cierto? Y el rojo donde estaría malo sería 25% para abajo. Sí, en este caso digamos que está en verde en teoría, pero pues ya tiene su degradación. Entonces aquí está a una temperatura de 45 grados y el estado es bueno. El estado es bueno a un 77%, ¿no? Ahora vamos a conectar el otro disco. Entonces esperamos que lo reconozca. Este es un disco externo. Ya reconoció acá el disco Toshiba, ¿cierto? El segundo que habíamos hecho la prueba con el disc, con el Crystal Disk. Y observemos entonces lo que nos dice, digamos acá. Si miramos arriba, ¿cuál era? 100% de rendimiento, 77%. Bueno, aquí nos salen entonces rendimiento 70%, que es un buen rendimiento, y el estado es excelente, al 100%. O sea que este disco está completamente bueno.
listo, ninguna acción es necesaria. En la parte de arriba sí le decía que hay 15 sectores defectuosos, que era lo que nos decía también el Crystal Disk Info, listo, y pues que se recomendaba continuamente estar controlando el estado del disco duro. Listo. Vamos entonces a desconectar este disco para poder conectar el siguiente disco externo que tenemos con un adaptador. Listo, ya conectamos el siguiente disco. Esperemos que lo reconozca. Listo, entonces aquí ya nos aparece el siguiente disco. Miren que nos aparece por defecto acá un fallo pronosticado en ese disco, apenas se conectó. Listo, vamos a mirar acá y aquí el estado. Entonces en el estado nos dice rendimiento 83%, excelente, pero el estado 0%, fallo pronosticado, ¿sí? Entonces temperatura 23 grados, nos dice que el fallo pronosticado atributo 5. Listo, número de sectores movidos al área de repuesto, indica un problema con la superficie del disco o los cabezales de lectura-escritura. Y pues nos termina de dar acá otra información, digamos, en cuanto a los sectores defectuosos que tiene, digamos, en las pruebas que él realiza el software. Si quiere se puede uno repetir la prueba, etcétera. Pero bueno, en el caso es que, si ustedes miran, en el otro lado, en el Crystal Disk Info nos decía, bueno, malo. Pero no nos decía en qué porcentaje. Divinamente esto hubiera estado en porcentaje malo, pero no necesariamente en 0%, sino en 10%, ejemplo. Pues nos da, digamos, como un porcentaje más acertado en este caso. También pues nos trae varias opciones acá que ustedes ya pues las pueden explorar, ¿cierto? Mostrarlos de los estados, de sencillamente, digamos, las características del disco. Bueno, podemos verificar, digamos, en línea diferentes cosas, guardar el informe, enviarlo por correo, verificar pues, digamos, como tal la configuración general del software como tal, las preferencias acá del lenguaje como lo miramos, en la temperatura, digamos, en qué medida se quiere que se muestre, en Celsius o en Fahrenheit, las unidades de datos en megabytes o en gigabytes, etcétera, etcétera. Ustedes ya de pronto podrán explorar más esta partecita de los umbrales, ¿cierto? Que le dice usted, listo, por debajo de 50%, entonces muéstreme que está en verde, está en amarillo o está en rojo, dependiendo de el umbral que ustedes configuren. De la misma manera acá, el signo de salud del disco duro, entonces por encima del 50%, ¿cierto? Normal entre el 25 y 50% y malo por debajo del 25%. Eso es lo que tiene configurado automáticamente el Hard Disk Sentinel. No lo configuré yo, aunque ustedes lo podrían también pues configurar o cambiar esos niveles. Recomiendo que no. Las alertas también, para que de pronto, si ustedes tienen pues el software directamente monitoreando los discos, pues puedan que les dé una alerta sonora, etcétera, en el momento de que llegue a pasarse o algunos de estos umbrales. Listo, todo esto pues de pronto ustedes lo pueden verificar directamente cuando ya lo descarguen y pues explorar de pronto un poco las opciones que nos trae este software como tal. Aquí también nos da parte de lo mismo que está abajo, ¿cierto? De los informes, en qué tipo de formato se pueden guardar y pues la misma configuración de los discos duros y las preferencias como tal. Entonces espero les sirva este pequeño videito para poder verificar, digamos, el estado de salud del disco y el porcentaje de salud del disco, que no lo bota normalmente el Crystal. A veces el Crystal bota el porcentaje, a veces no, ¿sí? Entonces en este caso aquí sí nos arroja un porcentaje como tal del estado de salud del disco. De la misma manera que pasa con Crystal Disk Info, también nos aparece entonces acá el tiempo encendido, que en este caso para este disco nos dice que son 120 días, 7 horas 24 minutos, ¿cierto? Y el tiempo de vida restante estimado, 0 días, ¿cierto? Cuenta total de inicio de parada, listo. Entonces 0 días supuestamente este disco ya muere. Realmente esto es algo como de diagnóstico que nos puede servir como una alerta para que rescatemos la información esto, y pues muchas de las veces sí está acertado, pero no necesariamente nos va a decir que es que en 0 días ya se acabó, o sea que ya está muerto, porque efectivamente el disco está siendo detectado. De alguna manera, si miramos acá un ejemplo, no nos aparece, ¿cierto? Porque yo lo formateé y pues quedó asignado con otra letra. Pero si yo voy acá en clic derecho y le voy a dar en administrar, vamos al administrador de discos y en el administrador de discos lo habilitamos y pues vamos a darnos cuenta que efectivamente pues de alguna manera aún sirve. Vamos acá entonces donde dice administración de discos
Fíjense que este que está acá, ¿cierto? Está particionado, está formateado, pero pues no tiene asignada una letra. Por eso es que no lo vemos directamente en el Explorer. Entonces le vamos a dar acá, si queremos marcarla como partición activa, pero pues no, en este caso no, sino le va a dar a cambiar la letra y ruta del acceso a la unidad. Le voy a dar a agregar y le voy a asignar en este caso la letra E. Automáticamente ahorita va a aparecer la letra E y en el otro lado ya nos va a aparecer el disco. Entonces vamos acá y efectivamente miren que aquí ya apareció el disco con la letra E. Lo miramos y está vacío porque pues yo lo tengo recién formateado. Espero les sirva entonces para verificar todos esos discos que uno compra de pronto por ahí de segunda, o los mismos que uno tiene por ahí en la casa para pues su trabajo.